acantilados de la Costa Verde, uno de los tantos, porque en realidad hay algunos resonantes, pero en general se han producido mucho más, y que inmediatamente en este caso han causado primero una etapa de desconcierto y luego inmediatamente las decisiones de los alcaldes y de Lima Metropolitana diciendo ya está solucionado, inmediatamente empezamos el enmayado, etcétera, y ahí se ha recordado que han habido varias fórmulas o propuestas de solución. Pero el ingeniero Javier Solier tiene aquí, digamos, la posibilidad de responder a una primera pregunta. Es decir, este tema de los acantilados y su resguardo, su seguridad para no afectar a los automovilistas, a los transeúntes, etcétera, ¿ha encontrado una fórmula adecuada? De la noche a la mañana salimos ahora como con gran solución con el enmayado y por supuesto hay algunas dudas al respecto. En algunas zonas de la Costa Verde además se ve que hay, por ejemplo, pues plantas y incluso árboles, arbolitos pequeños que parecería que, bueno, contienen un poco más, digamos, los excesos o a la caída de las piedras. Pero, en fin, es un tema técnico, evidentemente, y sobre eso convendría sí tener una discusión y decir, bueno, cuáles son las alternativas, las posibles alternativas. Bienvenido. Don Raúl, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su público. Sí, efectivamente, en el tema esto de las soluciones, se pueden hablar de soluciones temporales, soluciones de mediano plazo y soluciones definitivas. Lo que se está planteando, entendemos nosotros, es por la disponibilidad de los presupuestos, son soluciones temporales, ¿no? El enmayado en sí mismo. Esta caída de piedras es un fenómeno que ocurre todos los días y, digamos, se vuelve, digamos, importante cuando esas caídas coinciden con un vehículo o con una persona, y es más si esta persona sale herida. Pero desde ya todos los días caen piedras, ¿no? Y la idea del enmayado es que no evite la caída de piedras, sino que controle la caída y evite el rebote de las piedras para que no caigan en el eje de los vehículos. Entonces, ese es el sentido del enmayado. Y por lo tanto, acá se tiene que responder una pregunta. ¿Cuál es el diámetro de la piedra? Un poquito al micrófono. Sí. ¿Cuál es el diámetro de la piedra crítica o peligrosa que hay que evitar que caiga libremente? Y por lo tanto, ese diámetro es el que tiene que determinar el tamaño de la apertura de las mallas. No es cuestión de poner cualquier malla. Hay que poner una malla que responda específicamente al diámetro. Es decir, que pueda preservar la peligrosidad de esta piedra. Claro, que evite que una piedra de tal diámetro caiga libremente. Es decir, esa es la que debe dirigir el tamaño de la cocada. Entonces lo que acá vemos es que se comienzan a utilizar las mallas disponibles o, digamos, adaptadas, etcétera, sin un mayor criterio. Pues no se responde la pregunta, por ejemplo, ¿cuál sería el diámetro mortal, vamos a llamarlo así, de una piedra que cae de 10 metros, una piedra que cae de 30 metros, una piedra que cae de 60 metros, evaluar la velocidad de ese impacto, sumar esa velocidad a la velocidad de los vehículos y ver esa energía que va a hacer daño a un vehículo o a una persona. Ese cálculo, que es muy simple de hacerlo, es el que determina el tipo de malla que debemos utilizar. Se están viendo, por ejemplo, que se están colocando cercos, digamos, de 4 metros, de 3 metros, esos cercos definitivamente no evitan que una piedra que venga de 30 metros o de 60 metros rebotando sea, digamos, parado por ese cerco. Igual va a caer al vehículo. Se gastan recursos y no se ve una orientación, digamos, técnica suficiente en ese tipo de reacción. Está bien que haya una reacción, pero no hay mucha dirección técnica. De partida no es que el enmayado no sea conveniente, puede ser útil. El enmayado es útil como una reacción inmediata de bajo presupuesto. Obviamente tiene que estar colocado respetando todos los extremos técnicos. En primer lugar, la naturaleza de la malla, que no se fotodegrade con el sol, que responda a una apertura de cocada específica a la piedra mortal, que tenga un correcto anclaje en la parte superior y que llegue la falda hasta la base misma, digamos, del talud, donde no hay espacio, y al costado, para evitar el deslizamiento de la piedra, que haya muros bajos, muros muy bajos, muros, diríamos, de 1 metro máximo de altura, que simplemente eviten que la piedra que ya está en el piso ruede a la pista y genere otro tipo de problemas, como el disparo de la piedra. Ahora, cuando lo escuchamos nos damos cuenta que esto no es pues tan sencillo como, cae una piedra, pongamos una malla, sino que requiere todo un análisis. Además entiendo que hay distintas zonas de la Costa Verde donde caen piedras y no todas de la misma
manera, y supongo ni del mismo tamaño, ni en el mismo ángulo. Lo que se está haciendo es demasiado improvisado, va realmente a, no digamos proteger al 100%, pero minimizar los riesgos, o qué se debería hacer para que sea realmente efectiva. Muy interesante. Yo no quisiera decir que están improvisados, pero sí el contratista, el alcalde, las personas que toman decisiones lo hacen con buena voluntad, creo yo, pero deben haber previamente los extremos técnicos que se diga qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, el tema de la revegetación. El tema de la revegetación sí es posible cuando el talud tiene, digamos, las inclinaciones apropiadas, donde puede haber un ser vivo y puede regársele, darle agua para eso que... Eso se nota, donde hay aquí ese tipo de planteamientos se nota que el talud es inclinado, ¿no? Cuando tú tienes un talud muy vertical, el querer mojar ese talud para que viva la planta, le generas más debilidad al talud. En el caso de las mallas, no es cuestión de colocar las mallas, por ejemplo, cuando hay un talud es muy vertical, es común que en la parte de la corona haya inestabilidad, a veces hay grietas inclusive, ya está inminente la caída de ese talud. Y anclarse en eso incrementa, digamos, el riesgo de caída de ese pedazo de talud. Claro. Por lo tanto, la colocación de la malla no solamente tiene que pensarse en las características de la malla, sino en las características del talud. Tiene que haber un extremo técnico completo. Usted dice que en realidad también es un tema de financiamiento, ¿no es cierto? Si hay una solución que es más o menos provisional, al poco rato no va a funcionar del todo. Pero tampoco los municipios o, en fin, el sector privado tiene cómo hacer una inversión muy grande o no la encuentra. Y además, ¿hay otras alternativas al enmayado? Claro que sí. Por eso, le había mencionado que hay, para mí, soluciones temporales, digamos, que ya sabemos que son de cortoplacistas y que tienen pues su peligro. Dependiendo un poco de los materiales y del presupuesto, podríamos hablar máximo de 10 años su durabilidad. Y podríamos hablar de mediano plazo, quizás en el orden de 20, 25 años. Y las definitivas, la que se hace de una sola vez y nunca más vas a tener el problema. Que es la que debió haberse comenzado cuando se instrumentó. Y que aún es tiempo, porque yo creo que se puede planear utilizando las sinergias del mar. El proyecto original de la Costa Verde sí estaba pensado una solución. Ernesto Aramburu Menchaca fue uno de los hombres que movilizó y tuvo ideas estupendas al respecto. No es excluyente los tiempos actuales para aplicar esos métodos, esas ideas. Lo que pasa es que son costosas y complejas en todos los... hacer un túnel. Se puede ganar terreno al mar, por ejemplo, aprovechando las corrientes de arena naturales que tenemos de sur a norte. Hay millones de metros cúbicos de arena que se desplazan, es cuestión simplemente de torearlas, vamos a decir así, para acumularlas en las orillas y ganar naturalmente espacios y darle más espacios a la ciudad. Es un proceso que demora, porque hay que esperarle al mar para que haga su trabajo. Por ejemplo, hay soluciones, digamos, de hacer modificaciones químicas a los taludes con aditivos para cementarlas y evitar que se caigan. Son más caras. Hay soluciones de expropiación en las coronas para hacer los cortes. Sería quitarle, digamos, espacios a la ciudad. No comparto mucho la idea, pero es una solución. Hay soluciones de hacer rellenos hacia el mar, taludes estables, modificar totalmente los acantilados. Hay una serie de aspectos que se pueden hacer y quizás una de las cosas más económicas es soslayar los ejes viales actuales y hacer, digamos, con pequeñas ganancias de mar, ejes un poco más separados de sus acantilados. Lo que se ha practicado en San Miguel, se ha abandonado un eje vial y se ha hecho un segundo, y bueno, quizás para mí gusto hubiera sido un poco más lento. Había espacio, pues, ganado. Pero esos espacios se pueden ganar. Nosotros tenemos toma su tiempo, ¿no? Y también es toda una inversión. Por eso hablamos de proyectos de mediano y de largo plazo, o definitivos, ¿no? Pero hay que empezar en algún momento. Lo que pasa es que nuestras reacciones actuales siempre son asociadas a un escenario de accidente. Sí, y las reacciones a veces... Y para salvar la cara, pues, porque ¿qué pasa con la autoridad? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y ahí viene el problema, porque los recursos, al ser escasos y no aplicársele, digamos, eficientemente, es una pérdida de oportunidad. El enmayado es una solución interesante, pero como le repito, hay que considerar los extremos de la geotecnia del talud para que los anclajes sean firmes. Hay que ver el tipo de malla que responda a una cocada, una abertura de cocada, lo más importante, que garantice que va a evitar la caída de una piedra mortal, de un diámetro mortal. Y eso es aparentemente lo que nos está, digamos, evaluando. Porque, por ejemplo, para preguntar, digamos, ¿cuál es el diámetro mortal
de las piedras que pueden caer en Costa Verde para un vehículo que circula, digamos, a 60 kilómetros por hora? Esa respuesta ya la deberíamos de tener. Es fácil de calcular y en base a eso, en base a ese diámetro, dar una dirección a todas las municipalidades, a cualquiera que quiera intervenir, es decir, esta es la malla o esta es la abertura de malla que se tiene que usar. Más abiertas no nos sirve, porque igual va a pasar una piedra, igual va a ocasionar un accidente. Díganos, Sidersa es una empresa. Es una empresa peruana, digamos, especializada en este tipo de soluciones. ¿Dónde ha funcionado? ¿Dónde ha tenido, digamos, un cumplimiento a cabalidad sobre todo cuidadoso? Estos mismos escenarios de caída de piedra con riesgo, digamos, de muerte, hay soluciones que se han practicado en el país diversas, y no solamente por nosotros, sino por varias empresas que dominan estos métodos, no solamente en el suministro y en la instalación del material, sino en la concepción de la solución, porque mallas no hay una, mallas hay múltiples mallas. Yo he visto una, por ejemplo, en la carretera de Tarapoto a Yurimaguas, por ejemplo. Una cosa de una inversión tremenda, pues son paredes inmensas, ¿sabes? Sí, correcto. De concreto armado. Por ejemplo, muchas soluciones se practican en el interior del país utilizando las mallas de los gaviones. Pero ahí hay un error, porque los gaviones tienen una abertura muy grande. La cocada que tiene es demasiado grande, porque cuando atraviesa una piedra de este tamaño, digamos, con alturas más o menos de 10 metros, son mortales. Caída directa, digamos, en la cabeza de un ser humano lo va a matar. Por eso la cocada y la abertura de la malla tiene que ser una recomendación técnica basada en velocidades de vehículos y basadas en caída libre, digamos, de esta masa de piedra. Entonces, esos conceptos, por ejemplo, al estar claro, evitarían, digamos, lo que se está haciendo actualmente, muros de 4 metros. El muro de 4 metros que se está haciendo, digamos, rejas de 4 metros, no van a detener de ninguna manera una piedra que viene rebotando de 30 metros. Si no hay espacio para... ¿Ustedes han sido consultados? ¿Hay un concurso? En administraciones anteriores sí nos consultaban, y nos pueden consultar así como nosotros a otros especialistas que están digamos... No es que tengan un interés específico ustedes, digamos. Lo que a mí particularmente, por supuesto que sí, esto puede ser una licitación. El tema que a mí particularmente me preocupa es ver cómo el recurso se gasta. Está muy bien la iniciativa, pero el recurso no tiene, digamos, una dirección, digamos, perfecta. Es decir, no va a cumplir a cabalidad ese servicio. Perfectamente puede haber un muro de 4 metros, igual puede haber un accidente y un muerto ahí. Así es. No hay una garantía, es decir, esta solución costó tanto y va a evitar el problema. Y es verdad que hay muchas vías en el Perú donde caen piedras y uno ve, existe la señal de cuidado, caída de piedras, que uno encuentra en las carreteras. Pero creo que lo que hace especialmente complicado la Costa Verde es el tránsito tan fluido que tiene, y que caen piedras en un montón de sitios. Pues sí, no, lo hace mucho más peligroso que una carretera del interior del país, por ejemplo. Claro, la estadística dice, pues, si tú tienes, digamos, 100.000 vehículos al día y van a caer, digamos, 500 piedras versus caen 2 piedras y hay 3 vehículos. Claro, entonces, estadísticamente, la probabilidad en Costa Verde es mucho más alta. Pero la solución, como digo, con mallas, sí es eficaz. Pero hay que hacerlo correctamente. Hay que hacer el gasto. Y es más, la malla tiene que estar combinada con una reja, pero una reja de baja altura solamente que evite, digamos, el deslizamiento ya en la pista, digamos, de la piedra que ya ha caído. Hemos recibido una consulta que señala que si en efecto las construcciones que se hacen en las alturas de los malecones afectarían o pueden causar efecto y originar caída de piedras. Sí. Normalmente el talud, geotécnicamente hablando, tiene un equilibrio que está en función a pesos, al peso de la naturaleza. Cuando tú colocas un peso adicional, en este caso un edificio, generas desequilibrios que hay que estudiarlo de manera que garantices que el talud aún sigue estable. Pero esas presiones que generan, es como cuando uno tiene un vestido, digamos, y comienzas a subir de peso, los botones van a comenzar a querer reventarse. Es lo mismo, este talud comienza a generar presiones y puede generar desprendimientos de piedras. Con lo cual sería absolutamente viable para dar una licencia para construir un edificio en el acantilado, que den una partida para reforzar el acantilado también. El tema va más a que los especialistas, cuando hacen las construcciones, hagan los análisis técnicos respectivos para descartar esas posibilidades por un lado, y por otro lado, antes de colocar una malla y un cerco bajo, es pertinente un desquinche.
Lo que se llama es que es una limpieza de lo inminentemente que está cayendo. Claro. Bueno, No he nada. observado, digamos, que haya un personal que esté haciendo una limpieza con tráfico controlado antes de colocar las mallas. Entonces, todas esas cosas existen y son parte de un procedimiento natural para hacer estos Pero controles temporales. son parte de una solución técnica y también de un modelo civilizatorio, por así decirlo, porque aquí la verdad, y ese es el motivo de la preocupación que nosotros hemos estado atendiendo todos estos días, es el hecho de que aquí interesa muy poco el ciudadano. Así es. O sea, solucionemos la cosa, yo soy alcalde, que me feliciten, quiero brillar, salir en la foto, se acabó. Y después que venga lo que venga. Así es. Entonces eso no está bien. No quisiera decir lo mismo, pero yo diría más bien a estas personas que se mueven en función a esos extremos, es que no es excluyente hacer bien las cosas y obtener esos mismos resultados políticos. Sí, pues. El tema no es tan complejo como para que No, vengan pero siempre. ahí le van a alegar siempre la plata. E incluso se ¿Y puede por qué trabajar por etapas. Si hay pocos recursos, no significa que hay que gastar esos recursos y hacer mal las cosas. Utilicemos ese recurso aunque sea en el 25% del problema, pero usémoslo bien, hagámoslo bien. De acuerdo. Porque una malla es menos glamurosa que un mirador con vista al mar, pues. Claro, obviamente la malla tiene también sus consecuencias, ¿no? Sí, pues. Una de ellas es, por ejemplo, la pérdida paisajística, digamos, del... Sí, claro, que claro. es otra de las discusiones. Y esas también cosas estamos justamente haciendo. deben obedecer a de repente jugar con colores, jugar con tamaños, para que no sean tan, digamos, visibles. También se puede entrar Claro, con esos claro. conceptos. Pero bueno, al Bueno, final muy hay bien. que poner las cosas en balance y ver qué se hace. Ingeniero Javier Blosier, muchísimas gracias, sumamente interesante. Vamos a seguir conversando Muchas gracias. para ponerle un bloqueo, un enmayado a la improvisación. Muchas gracias. Vale, lo subrayo.